Argentina para la sexta versión, ya son 6 años del Índice de Riesgo Político América Latina a cargo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Hoy día nos acompaña un destacado grupo de expertos de la región que van a analizar desde distintas ópticas cuáles son estos riesgos y cuáles son los desafíos que enfrenta América Latina. Voy a comenzar presentando a Daniel Sobato, que es el coeditor de Riesgo Político América Latina, es investigador senior del centro y quien va a desempeñar el rol de moderador. También tenemos dentro de nuestros panelistas, después profundizaremos en ellos, a Brian Winter, a Lucía Dammert, a Germán González, a Margaret Myers y a Benigno Alarcón. Un índice de riesgo político que ni en los cálculos más preocupantes hubiéramos pensado que iba a comenzar el 2026 de esta manera, con un 2025 también muy intenso en términos de los eventos globales, los sucesos regionales y este cuadro de incertidumbre y volatilidad que va a continuar durante el 2026. ¿Qué es lo que nos dice nuestro índice de riesgo político de América Latina? Que aquí vamos a comenzar. Gran pregunta, ¿qué es el colorario Trump? Eh, y que es muy importante. Y tenemos también todo lo que está ocurriendo con el sistema internacional, la erosión de las reglas, la relegitimación de la fuerza en materia internacional. Sí, vamos con el riesgo número uno, crimen organizado y captura del Estado. Por cuarto año consecutivo, nuestro índice lo lidera esta problemática. América Latina en promedio tiene cerca de 20 homicidios cada 100.000 habitantes en datos de finales del 2024. Tuvimos el episodio el año pasado del caos y violencia en Río de Janeiro, que reveló que este es un problema mucho más complejo en la región, un crimen organizado, transaccional, diversificado, integrado y que está cada vez más involucrado en distintas actividades, ya no solamente el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, aprovechando especialmente la inmigración irregular y con un episodio como Venezuela, eh, que nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué va a pasar con las redes criminales el día de mañana? ¿Buscarán otros países donde relocalizarse? En definitiva, un riesgo multidimensional que involucra instituciones, Estado, persecución, desarrollo económico, reducir también espacios de informalidad laboral y fortalecer el poder judicial. En definitiva, un riesgo que requiere también coordinación regional. Vámonos al riesgo número 2. Violencia política y erosión democrática. Sube este riesgo, incorporamos el elemento violencia política, probablemente a ustedes se les viene a la mente el asesinato del precandidato Miguel Uribe en Colombia, una violencia política que tiene dos grandes agentes. Por una parte, cuando se trata que el agente es el crimen organizado, crímenes selectivos en materia política, pero también cuando se trata del Estado, los casos de Venezuela y Nicaragua, donde es más bien una violencia estatal institucional. Tenemos los casos de México, Ecuador, Colombia y tenemos a la vez, desde el punto de vista de la erosión democrática, que cerca de la mitad de los latinoamericanos son indiferentes al régimen político mientras los gobiernos le resuelvan sus problemas. Vámonos al riesgo político número 3, vulnerabilidad fiscal de los estados. Este es un riesgo que incorporamos nuevo en el índice y da cuenta de que la deuda pública cada vez es menos sostenible en países, Brasil, Argentina, el propio Bolivia, en Centroamérica donde hay mayor heterogeneidad, El Salvador, Costa Rica, están exhibiendo altos niveles de deuda pública con lo que llamaríamos un triple candado: escaso espacio fiscal para responder a crecientes demandas sociales, baja recaudación, también asociada a un crecimiento económico modesto, y obviamente desde el punto de vista del stock, una deuda pública que sigue aumentando. Interesante, riesgo nuevo y que se ubica en la parte alta de nuestro índice. En el número 4, un riesgo que nos ha venido acompañando estos años y que baja un puesto en esta oportunidad, que es la migración medida este año desde el punto de vista de la instrumentalización política. Tenemos distintos flujos migratorios, probablemente el que se nos viene más a la mente son los casi 8 millones de migrantes venezolanos que están en el mundo, de ellos un poco menos de 7 millones en la región,
importantes países receptores, Colombia, Perú, el propio Chile, con las consecuencias del punto de vista de riesgo político, de tensiones, de xenofobia, y el gran signo de pregunta de cómo se va a conducir la eventual transición en Venezuela por los impactos que también podría tener en nuevos flujos de Sí, migración. Tenemos también la situación de Nicaragua, de Cuba, de Centroamérica en general y obviamente lo que continúe ocurriendo con las redadas de pero Estados Unidos. Fragilidad ante el cambio climático, este es nuestro quinto riesgo político con un elemento interesante. Se ha abierto todo un debate sobre el concepto de cambio climático. Algunos alegan que no estamos en presencia de este fenómeno, a pesar de que la evidencia científica muestra, en el caso de nuestra región, que ya llevamos 3 años consecutivos de récord de temperaturas, de alteración del régimen de precipitaciones, de escasa resiliencia institucional. ¿Qué es lo que podemos decir en cuanto a riesgo en la región? Seguridad alimentaria, sector agrícola, agua, escasez hídrica y vulnerabilidad de la energía y de la infraestructura crítica. Un riesgo importante que este año sube de manera importante desde los puestos de más abajo al quinto lugar. En el sexto riesgo político tenemos el debilitamiento del sistema internacional y redefinición del comercio global. Probablemente si lo hubiéramos medido estas semanas, este riesgo estaría más arriba. Este es un problema global, es un problema de más de 2 décadas de la creciente erosión de no solamente el derecho internacional, sino del sistema y del orden liberal que incluye también el sistema multilateral como forma de resolver los conflictos y la redefinición del comercio global a partir de lo que fue la agenda en abril del año pasado, el llamado Día de la Liberación, donde los aranceles también se están utilizando de parte de Estados Unidos como una herramienta de presión política. Dejo planteada la pregunta, ¿estamos asistiendo o no a una reglobalización sin Estados Unidos? Y lo segundo, ¿cuán resiliente va a ser la economía global teniendo este 2026 el cuadro arancelario con sus exclusiones, con las negociaciones que ha tenido Estados Unidos con los países ya en régimen? Vamos a la parte baja, última de los top 10. Creciente presión de Estados Unidos y China sobre la región. Probablemente uno de los riesgos políticos más difícil de abordar, para el cual estamos menos preparados y que el mundo en general no ha sabido resolver. El gráfico es muy interesante. El desplazamiento, especialmente en el cono sur, de China como principal socio comercial de la región, persistiendo Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe. Discusiones que vienen. ¿Cómo será la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos este 2026? ¿Cómo se aplicará a la región? ¿Será más coercitivo? ¿Qué pasará con la inversión en sectores estratégicos, infraestructura, energía, telecomunicaciones, puertos? ¿Estaremos entre la espada y la pared? Sabemos que América Latina ha tratado de navegar con lo mejor de los dos mundos, reconoce su historia compartida y valores compartidos con Estados Unidos, pero sigue profundizando las relaciones económicas desde el punto de vista comercial y de inversiones con China. Octavo, escalada de tensión regional, un riesgo que tuvimos que estar monitoreando hasta los últimos días y que está muy marcado obviamente por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y todo el debate que ha abierto desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de la seguridad nacional y de las leyes extraterritoriales que aplica Estados Unidos en materia penal, que no es nuevo en esta materia. Efecto dominó. ¿Qué ocurre también con este discurso cuando no solamente se refiere a dictaduras como Venezuela, Nicaragua o Cuba, sino también cuando este discurso va a democracias? México, Colombia. Una gran pregunta si es que estamos en condición o no de manejar este cuadro de incertidumbre regional. En noveno lugar, también relacionado a América Latina como región, la fragmentación regional y la pérdida de peso a nivel global. Podríamos decir que hoy día América Latina ni siquiera está teniendo una falta de integración, como muestran los distintos datos de comercio intrarregional, sino que estamos en presencia de una desunión o una falta de afecto societatis. El sálvese quien pueda es lo que manda en la región. Brasil muy enfocado en tratar de tener un espacio de liderazgo global. México agobiado con su relación con Estados Unidos y los otros países tratando de buscar sus espacios. Los alineamientos ideológicos ya conocemos lo que ocurre, dura lo que ocurre
duran lo que duran los ciclos políticos, pero la verdad de las cosas es que aquí hay un desafío de qué es lo que podemos hacer, al menos en mínimos comunes, de tener una agenda compartida. Tenemos problemas que hemos mencionado en este índice que requieren coordinación regional y tenemos discusiones globales donde al menos deberá tener una línea de base América Latina que hoy día no existe. Terminamos con la falta de capacidad frente a la inteligencia artificial. Pequeñas excepciones, Brasil, Colombia y Chile, que se muestran en algunos índices, Uruguay como los países más preparados, pero tenemos importantes brechas en esta materia. Baja inversión, una débil gobernanza y regulación en materia de datos, brechas de capital humano significativas y brechas también de acceso digital, un tema donde América Latina va quedando atrás. Finalizo con el calendario electoral que habíamos mencionado al comienzo, Costa Rica, Perú, Colombia, Brasil, posiblemente Haití dentro del cuadro. Mucho ojo en la elección de Brasil, Perú y Colombia, entre otras. Y con el comparado, aquí podemos ver que el 2026 crimen organizado sigue en el primer lugar desde el 2023, sube violencia política, erosión democrática, aparece con fuerza vulnerabilidad fiscal de los estados, sigue en la parte alta bajando un puesto en materia migratoria, fragilidad ante el cambio climático sube, el debilitamiento del sistema internacional también asciende, la creciente presión de Estados Unidos y China va subiendo también escalones, así como la escalada de tensión regional. La fragmentación regional, que es un problema que nos acompaña, se mantiene en el ranking e incorporamos también como riesgo la falta de capacidad frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando y también las excusas del caso con los problemas técnicos que tuvimos al comienzo. Espero que esto les dé un mapa, lo ilustre sobre cómo viene la región este 2026. Incertidumbre, volatilidad, pero a la vez un año decisivo. Don Daniel Sobato, te doy la palabra. Muchas gracias, Jorge. Estupenda la presentación de los 10 riesgos. Quiero comenzar con un saludo a todas y todos los que nos están acompañando de diversos países de América Latina de manera virtual. Un agradecimiento especialísimo a nuestras y nuestros panelistas, algunas de ellas como Margaret, que está en China, largas horas de la noche, sacrificándose, acompañándonos. Así que muchísimas gracias para poder tener esta conversación, que yo creo que no solamente es muy oportuna, sino tremendamente necesaria. Como bien hemos dicho en el informe que estamos presentando hoy, 2026 es un año, es un punto de inflexión. Es mucho lo que está pasando, pero muchísimo lo que va a pasar. No solamente lo que va a pasar en el tablero global, no solamente todo lo que vamos viendo de reconfiguraciones en el tablero regional, sino también en el interior de cada uno de nuestros países, ahí donde hay elecciones y ahí donde tampoco hay elecciones, pero donde claramente hay dinámicas nacionales que van a marcar la impronta de este 2026 y sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos claramente, como bien lo ha dicho Eurasia, nuestra compañera de análisis de riesgo político, poniendo ellos como el principal riesgo, el riesgo número uno, la revolución dentro de Estados Unidos. Estamos viendo una situación inédita. Yo tengo 69 años, nunca había visto una situación donde un presidente de una democracia dice que sus únicos límites son su propia mente y su propia autolimitación, en una entrevista reciente al New York Times, que el derecho internacional público no importa y que por lo tanto él hará lo que tenga que hacer, les guste o no nos guste a todos los que podemos ser víctimas de su designio. Esto es realmente el escenario dentro del cual nuestra región va a tener que navegar estos tiempos muy turbulentos que, como bien decía Jorge, están marcados, siguen estando marcados por la volatilidad, por la incertidumbre. Y si el año pasado, que era el primer año del segundo administración de Trump, preveíamos de que iba a ser un año difícil, este claramente va a ser aún más difícil. Creo que hay demasiadas cosas en juego y creo que el informe de riesgo nuestro lo refleja muy bien. Todo esto va a tener lugar en un momento donde la democracia, tanto a nivel mundial como a nivel regional, está enfrentando diversas situaciones, desde
resiliencia hasta estancamiento, hasta degradación, en un escenario económico, como vamos a ver, con un crecimiento que sigue siendo mediocre, 2.3, 2.2, 2.4 según el Fondo Monetario Internacional, insuficiente para que la región pueda escapar de la triple trampa del desarrollo que habla CEPAL. El presidente de la CAF acaba de decir de que América Latina no puede caer en el conformismo y que tenemos que recuperar tasas promedio de crecimiento del 4%. Fantástico, es un muy buen deseo. El tema es que esta región ya acumula una segunda década perdida, creciendo al 0.9% regional, y si no nos ponemos las pilas, arriesga tener una tercera década perdida y segunda década perdida consecutiva. Pero no todos son malas noticias. Ahí está el informe de JP Morgan, donde dice que la región para el 2026, en esta reconfiguración geopolítica y geoeconómica, tiene activos muy importantes, tiene energía, tiene materias primas, tiene minerales estratégicos, tiene tierras raras, este concepto raro que se comenzó a circular en los últimos años por la importancia que esto tiene, pero también tiene posibilidades de posicionarse de manera estratégica, siempre y cuando nuestras élites, y no solamente las políticas, tengan la capacidad de poder aprovechar esta ventana de oportunidad. Así que este es un poco el contexto, no lo podemos profundizar por tema de tiempo, pero dentro del cual la región ya ha arrancado a pasos apresurados y hemos empezado 3 de enero en la madrugada ya con un hecho que era muy esperable, pero que no deja de generar una enorme inquietud en la región, porque más allá de que se llevaron un dictador, la manera en que lo hicieron, las violaciones graves al derecho internacional público, etcétera, etcétera, son de máxima preocupación. Sobre todo el tema de la nueva doctrina de la seguridad nacional, el corolario Trump y la doctrina Monroe. Estas declaraciones sin maquillaje del presidente Trump, de Hexet y de Rubio diciendo, este es nuestro hemisferio, y cuando dicen nuestro, no es que sea nuestro, es de ellos, con el American First, tiene que realmente ponernos en una situación no de paranoia, pero sí de máxima tensión, sobre todo en una región que, como bien dijo Jorge, no ha encontrado aún la capacidad de poder articular una respuesta común frente a estos desafíos. Y esto no es solamente con nosotros, vean lo que está pasando con Groenlandia y con Dinamarca, y lo que puede llegar a pasar en la reunión de hoy. Así que un verdadero punto de inflexión, y no podríamos tener un mejor panel para analizar desde diferentes ángulos este año 2026. En primer lugar, vamos a tener a Brian Winter, él es editor en jefe, todos los leemos con mucha frecuencia, sus artículos, America's Quarterly, y es vicepresidente de política de la American Society and the Council of the Americas. Así que estamos muy agradecidos contigo, Brian. Brian va a abordar en sus primeros 7 minutos este panorama político, electoral, este escenario de América Latina e idealmente la relación también como él la ve entre Estados Unidos y América Latina. Luego de Brian, vamos a pasar a tomarle el pulso a el tema económico. ¿Cuáles son las perspectivas de la economía en América Latina? ¿Cuáles son los diferentes escenarios que se proyectan? Y para ello tenemos la compañía de Hernán González, quien es coordinador macroeconómico del CLAPES, Universidad Católica de Uruguay. Así que también estamos muy agradecidos con tu presencia, Hernán. Luego de ahí vamos a bajar a un aspecto ya más bilateral que tiene que ver con la relación de China, Estados Unidos, América Latina. Y tenemos el privilegio de contar con Margaret Myers, quien es la directora del programa para Asia y América Latina del Diálogo Interamericano. Doblemente agradecido en tu caso, Margaret, por el tema de horario y el esfuerzo que has hecho para acompañarnos. De ahí bajamos un escalón más y vamos a ponerle lupa al tema del momento, que es Estados Unidos, Venezuela, la transición o transacción que se está llevando a cabo en Venezuela después de los hechos de principios de enero, y quien nos acompaña es un destacado politólogo, Benigno Alarcón,
quien es fundador y exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica de Venezuela. Benigno publica todos los días, se los recomiendo, un análisis, le va dando el tracking a la situación, a la evolución de la coyuntura en Venezuela, muy recomendable sus análisis. Y vamos a cerrar con lo que es el riesgo número uno de América Latina. En lugar de haber iniciado por ahí, preferimos ir de lo general, pasando a lo bilateral, pasando al tema de Venezuela y cerrando con la prioridad, con el tema prioritario, el riesgo prioritario, que como bien Jorge señaló, por cuarto año consecutivo, es ni más ni menos que el crimen organizado y captura del Estado. Y ahí nuevamente tenemos la mejor especialista que puede ayudarnos a entender este tema, que ha publicado recientemente un estupendo libro, quien es la Lucía Damer, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile. Así que yo creo que los que ya pasaron las 11 o 12, dependiendo de dónde estén, les recomiendo servirse un popcorn, porque esto va a estar realmente estupendo. Va a ser una conversación de primerísimo nivel que nos va a poder dar una muy buena idea de lo que podemos esperar en diferentes escenarios y en diferentes ámbitos en América Latina en este 2026. Brian, tus primeros 7 minutos y nuevamente el agradecimiento por acompañarnos. Gracias, Daniel. Buenos días. Gracias a Jorge y al Centro UC por la invitación. Es un gusto estar acá, aquí también entre tantos amigos que admiro. Daniel, lo que dijiste es cierto. En mi caso, en 25 años de carrera como observador de América Latina, no me acuerdo de un momento tan transformador. Creo que las arrugas debajo de los ojos cuentan un poco la historia, nunca fueron tan grandes. Tenemos a un gobierno americano que parece haber regresado a ideas y conceptos de los siglos XIX y XX, y una región que también está en proceso de migrar más para la derecha. Son muchas cosas, confieso que ha sido muy difícil de analizar, tengo solamente 7 minutos, entonces partiendo un poco de las conclusiones de este excelente relatorio, me voy a enfocar en 3 ideas nada más. La primera idea es que Donald Trump es la gran esperanza y el gran riesgo para la derecha latinoamericana. El éxito de la operación militar en Venezuela ha sido notable. Encuestas anteriores a la operación, como una de Atlas Bloomberg, sugerían que había más apoyo dentro de América Latina para esta Correcto. operación que entre el público americano. Y hay encuestas iniciales como la del Economist que sugieren una gran aprobación después de la operación, especialmente entre el público venezolano, con casi el 80% en favor de la intervención americana. Pero obviamente no está claro cómo esta situación va a seguir. Primero, la posibilidad de un fracaso en Venezuela, la apuesta muy riesgosa a Delcy Rodríguez, sin cronograma, por lo menos por ahora, para elecciones en el corto plazo. Sé que mi amigo Benigno va a hablar con más detalles sobre eso. Pero también ante la posibilidad de que Trump, ahora muy animado después de este éxito, parta para una lucha frontal con Colombia, por ejemplo, que cambiaría totalmente la dinámica de la elección este año, produciendo un backlash contra la derecha. Fuentes en el gobierno Trump me dicen que están conscientes de este riesgo, que prefieren no provocarle a Petro, y por eso la conversación programada para, Claro. es hoy o mañana, esta semana, digamos, en la Casa Blanca. Pero todo, como siempre con Trump, puede cambiar y nadie descarta la posibilidad, no de una operación tipo Maduro, pero un bombardeo unilateral contra blancos de los carteles en territorio colombiano, que es una opción que está sobre la mesa no solo para Colombia, sino para México, que muchas fuentes dicen que sería más probable que tendría repercusiones en todo el hemisferio. También, como mencionaste tú, Daniel, no podemos descartar la posibilidad de algo en Greenland. Y bueno, entonces, ante la posibilidad de victorias para la derecha en la región, en las elecciones en Costa Rica, Colombia y Brasil, el riesgo más grande es Donald Trump. Así que veremos cómo sigue la dinámica.
La segunda idea que quería compartir es que Brasil es una incógnita. Es el país más grande de la región, es el país que yo también acompaño más de cerca. Y muchos colegas en la prensa y también entre los analistas ya han escrito sus obituarios para la familia Bolsonaro, después de la prisión de Jair Bolsonaro. Y hablan de la supuesta debilidad de su nuevo candidato, su hijo Flavio. Claudia. Pero una encuesta hoy que salió de Quest, una de las grandes encuestadores de Brasil, muestra una ventaja de solo 7 puntos en una hipotética segunda vuelta entre Lula y Flavio Bolsonaro. Eso sin haber entrado en la campaña, reconociendo que el electorado brasileño conoce el apellido Bolsonaro, pero no conoce muy bien a Flavio. Está claro que los vientos, para mí por lo menos, que los vientos soplan para la derecha en gran parte de América Latina, pero especialmente en Brasil. Hay varios factores, entre ellos una población evangélica que pasó de ser el 7% en los años 90 a más o menos un tercio de la población hoy, representando un gran cambio de valores políticos. Lula es un candidato fuerte, siempre lo fue desde el 89, cuando fue candidato la primera vez. En los últimos años se ha beneficiado de un crecimiento económico del PIB brasileño encima del 3%, también un desempleo históricamente bajo, pero no está conectando con la sociedad. Eso lo sientes cuando estás en Brasil. Los valores de la sociedad han cambiado y el entorno de Lula sabe eso. Creo que el presidente Lula también sabe eso. Y Brasil tiene una gran vulnerabilidad fiscal, como este relatorio ya ha señalado. Y si la economía llega a ser más débil en el 26, a lo que está en el pronóstico del Banco Mundial y de otros grupos, con un crecimiento esperado de solo el 1,5%, la derecha bolsonarista podría crecer aún más y yo no descartaría la posibilidad de un regreso de la familia Bolsonaro, más o menos haciendo eco de lo que fue Donald Trump aquí en los Estados Unidos en el 24. Y el tercer riesgo, no me voy a detener mucho en este tema porque me está acabando el tiempo y tenemos la mayor experta de este tema en toda la región, que es Lucía Damer. Pero es el crimen organizado como tema político en toda la región. Yo en mi carrera, crimen organizado siempre estuvo presente, pero nunca fue el tema político como está en este momento. País tras país, al ser consultado cuál es su mayor preocupación, los electorados de México, Brasil, Chile, Perú, dicen que la respuesta es la inseguridad. Y si hay un nombre que está en la boca de todos con este tema, siempre es Nayib Bukele. Y muchos hablamos de cómo esas circunstancias de El Salvador son difíciles de repetir en la región por la decisión básicamente de sacrificar derechos civiles y el mismo due process en varios países. Pero hay otro factor que es menos comentado, que es que Bukele enfrentó el MS-13, que era una pandilla con cierto poder, pero nada comparado con grupos como el Golfo, el cartel del Golfo o los carteles mexicanos. La tarea de enfrentar a esos grupos que le corresponde a los gobiernos de Daniel Noboa, el próximo gobierno colombiano, al gobierno mexicano, es, no sé, 100 veces más difícil de hacer que lo que hizo Bukele en El Salvador. No es solo las tácticas, sino el otro grupo. Así que yo también me pregunto, ante tanta volatilidad, como bien señala este relatorio, si podríamos ver más violencia política en el 2026. Así que bueno, con esas breves provocaciones me encierro. Gracias nuevamente y bueno, con mucha expectativa para una conversación con ustedes. Gracias. Estupendo, Brian. Muy buenos los 3 puntos. Gracias por ajustarte al tiempo. Me quedan un par de cositas para la segunda vuelta. México, me interesa muchísimo ver lo de México. Si puede eventualmente haber alguna ofensiva militar, quirúrgica en México y la renegociación del TEMEC 2026, que creo que van a ser dos
puntos muy importantes en la región. Varias cositas más, pero aprovechando que te tenemos, te queremos sacar el jugo, así que en la segunda vuelta vamos a tratar de ir sacando más información. De lo político electoral, de este escenario, vamos ahora a lo económico. Si fuéramos marxistas, hubiéramos empezado por lo económico y después íbamos a lo político, pero como no somos marxistas, o al menos este personaje no es marxista pleno, vamos ahora al escenario económico. Hernán, tus 7 minutos para contarnos cómo están viendo los diferentes escenarios en América Latina. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la introducción. Gracias también al Centro de Estudios Internacionales por la invitación a este panel tan interesante y felicitaciones muy breves, pero muy importante por el rol que están jugando con esta publicación de riesgos políticos de América Latina, que se ha convertido en un referente del análisis de riesgos en la región. Yo tengo 3 puntos también en mi presentación. Me voy a limitar a los 7 minutos. Aquí puse el cronómetro. Quiero hacer una breve revisión, muy breve, sobre el contexto económico internacional global. Después voy a hablar de América Latina y después me voy a referir a dos de los riesgos que están destacados en el informe, y voy a ser bien preciso sobre el tema, sobre todo comercial, y los riesgos relacionados con la política fiscal en la región. Entonces, muy brevemente sobre el primer punto, creo que es importante para tener continuidad en la historia recordar que el año 2026 está recién partiendo. El 2025 estuvo caracterizado en el ámbito internacional por la llegada del presidente Trump a inicios del año en el gobierno de Estados Unidos y a la implementación de su política arancelaria. Y recordemos, a veces pasan muchas cosas, ¿verdad? Y nos olvidamos de algunos detalles. Este anuncio de aranceles de abril del año pasado generó pánico en la economía mundial. Se pensó que Estados Unidos iba a tener una recesión que arrastraría, ¿cierto?, a otros países como a México, al menos, a una recesión también, que habría un aumento significativo en la inflación en Estados Unidos, con impacto en las tasas de interés globales como, que deberían subir como respuesta a estos alzas de aranceles, y por supuesto efecto en el crecimiento global. Y algo importante es que los escenarios más negativos que pensábamos que iban a ocurrir el año pasado para la economía mundial no se dieron. Eh, Estados Unidos siguió creciendo, el gobierno negoció con los países, las empresas se adaptaron, la inflación no subió como se temía, la Reserva Federal pudo seguir bajando tasas de interés, y finalmente Estados Unidos terminó creciendo cerca del 2%, una cifra similar a la que crece América Latina. Ahora, también el año pasado fue un año marcado por el aumento, ¿verdad?, de los precios de las acciones tecnológicas y la creciente preocupación por la posibilidad de un ajuste en las bolsas globales, lo cual tampoco ocurrió, y por lo tanto el 2025 en el ámbito internacional terminó siendo al final mejor de lo esperado. Sin embargo, varios de estos riesgos se trasladan hacia el 2026. Aunque difícilmente se va a repetir un escenario de estrés arancelario tan fuerte como el que tuvimos el año pasado, la verdad es que pensamos que la política comercial va a seguir siendo usada por Estados Unidos como una herramienta de negociación. Sin ir más lejos, hace pocos días vimos, ¿verdad?, la amenaza de aranceles a los países que negocian con Irán. Y por otro lado, ¿cierto?, este informe que estamos comentando señala con claridad que la OMC proyecta que este año tendremos un significativo ajuste, una corrección a la baja en el crecimiento del comercio mundial, ¿verdad? Y por lo tanto, los efectos de la guerra comercial siguen estando ahí presentes. Ahora, hay otro riesgo global, no tengo mucho tiempo para extenderme, pero yo no quiero dejar de mencionar eh, que cuando uno mira la mayor parte de las encuestas, en primer lugar está la posibilidad de una corrección en las acciones tecnológicas. Ya no es la guerra comercial el mayor riesgo global, afortunadamente, y el segundo mayor riesgo es aquel que tiene que ver con la política monetaria en Estados Unidos, la composición de la Reserva Federal, y esta semana también tuvimos noticias que generaron volatilidad en los mercados, ¿verdad? Y esto es algo que probablemente nos va a acompañar a los países de América Latina, al mundo en general, durante todo el año. Presiones sobre la Reserva Federal, incertidumbre respecto al cambio, ¿verdad?, en los miembros del Consejo de la Fed, y decisiones de política monetaria que van a ser variables. Entonces es un tema también que quería mencionar. Como digo, no me voy a referir mucho más a esto. Ahora, si la presión sobre la Reserva Federal funciona durante este año, posiblemente vamos a tener en el mundo menores tasas de interés, pero también más inflación y tasas de interés de largo plazo más altas, que es algo que no es positivo para la región. Ahora bien, es un riesgo que en mi escenario base, en el escenario del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, donde trabajo,
Creemos no es el escenario central, creemos que la Reserva Federal va a resistir las presiones, creemos que el sistema, la institucionalidad americana va a resistir y por lo tanto, más allá de la volatilidad que vamos a tener por algunos meses, ¿verdad? Creemos que va a primar el sentido común respecto de la Reserva Federal. Sin embargo, creemos que un riesgo importante, una presión importante es hacia el resto del mundo, incluyendo nuestra región de América Latina, que se tome como ejemplo, ¿verdad? Lo que se está haciendo con la institucionalidad en Estados Unidos y que algunos gobiernos, ¿verdad? Quieran replicar ese tipo de acción sobre las instituciones locales, sobre todo sobre la autonomía de los bancos centrales, que ha sido un elemento central para lidiar con la inflación que tantos costos genera en América Latina. Eso como primer lugar, déjenme pasar rápidamente a la parte del contexto internacional. Yo en primer lugar quiero destacar que la economía regional se ha logrado estabilizar después de la pandemia, ¿cierto? Tuvimos una recesión muy fuerte que afectó a la mayor parte de los países, sino a todos los países. Luego tuvimos un periodo de alta inflación. Hoy día tenemos una región que se ha estabilizado, pero se ha estabilizado en un crecimiento, cuando uno mira el crecimiento promedio de la región, en torno al 2%, que es claramente un crecimiento muy bajo, inferior al crecimiento mundial e insuficiente para satisfacer las múltiples necesidades sociales, ambientales, la reducción de la pobreza y el deterioro fiscal al cual me voy a referir brevemente más adelante. Entonces, es un crecimiento claramente insuficiente. Ciertamente los promedios, como siempre, ocultan diversidad. Quiero destacar el caso de la estabilización de la economía argentina, eh, que está creciendo más, que está pudiendo reducir la inflación. Y en el caso opuesto, quiero destacar o señalar mi preocupación por la situación de la economía boliviana, que el 2026 tendría un segundo año de contracción. Y también, por otro lado, destacar el desempeño de países como Paraguay, que se espera que este año crezca del orden de 4%, y República Dominicana, aunque muy brevemente he tenido alguna cercanía, ¿verdad?, con ese país y conozco también que hay bastante preocupación porque República Dominicana ya no está creciendo al 5% que crecía en los últimos años y se empieza a hablar crecientemente del riesgo de la trampa del ingreso medio en una economía muy pujante durante varias décadas. Por otro lado, la inflación ha seguido a la baja en América Latina, eso es una buena noticia, sigue muy elevada a tasas de 2 dígitos en Argentina y Bolivia, pero Argentina antes de Milei estaba al borde de la hiperinflación, así que en términos relativos está bastante mejor. Y por el lado más negativo sobresale el caso de Venezuela, ¿verdad? Con estimaciones que apuntan del Fondo Monetario, una estimación de inflación de 250% para este año, después de una inflación superior a 400% el año anterior. Eso es muy costoso para la sociedad, por supuesto, y hay un desafío enorme en Venezuela. Lo último que quiero decir sobre la región es que en este escenario de mayor tranquilidad sobre la inflación, estamos viendo países como Chile, Perú o México que no se espera que hagan grandes cambios en sus tasas de referencia este año. Las tasas están cerca de sus niveles neutrales, pero esperamos movimientos importantes de recortes de tasas de 4 a 5 puntos porcentuales en los próximos 4 trimestres en Brasil, donde las tasas están muy altas, y en Colombia, por otro lado, esperamos reducciones del orden de 50 puntos base durante el primer semestre. Último minuto que voy a ocupar, me voy a referir a dos riesgos del informe que me parecen muy importantes. Uno, el riesgo que se menciona como debilitamiento del sistema internacional y redefinición del comercio global. Y segundo lugar, al riesgo fiscal. Lo que quiero señalar es que respecto del primer riesgo, el riesgo de desglobalización, ¿por qué es importante? Jorge lo mencionó al principio. A mi juicio, porque Estados Unidos y China obviamente son los dos principales socios comerciales de la región. Como bien mostró Jorge, además China ha ido ganando un protagonismo muy significativo como socio comercial en los últimos 20 años. Eh, Sin embargo, quiero decir que el proceso de desglobalización partió hace mucho tiempo. Yo diría que con la crisis financiera global se ha venido agravando con la pandemia, con la guerra comercial, y esto es algo que afecta, a mi juicio, con mucho más fuerza a países pequeños integrados al comercio mundial, como Chile y Perú, por ejemplo, pero afecta menos a otros países más grandes con mayor demanda interna y menos integrados como Brasil. Ahora, esto no parece ser un fenómeno puntual o de corto plazo, sino que más bien es un riesgo que ha venido creciendo y que se ha venido acentuando
en el tiempo. Por cierto que esto es algo que afecta negativamente el crecimiento y sobre lo cual podemos profundizar más allá, pero más allá de que hay algunos países que puedan ser menos afectados, productos menos afectados, la verdad es que el proteccionismo, a mi juicio, es un juego de suma cero o suma negativa incluso, que no favorece a la economía mundial. Último punto, me quiero referir al riesgo fiscal. El informe señala que la región experimenta un triple candado, habla de escaso espacio fiscal, elevada deuda pública y baja recaudación. De nuevo, heterogeneidad entre los países. Cuando uno habla de cuál es la deuda pública de América Latina, en promedio, un promedio simple, en torno a 65% del PIB, pero dentro de eso tenemos Argentina con una deuda del orden de 80%, que viene de mucho más arriba, Brasil con un nivel de deuda de 91% del PIB que se espera que llegue a cerca de 100% en 2028. Es un tema bien crítico. Bolivia, deuda pública de 94 puntos del PIB. O sea, hay países que tienen una situación fiscal mucho más preocupante y déficits fiscales, que son los flujos, ¿verdad?, que generan esta deuda, muy altos. Brasil, 8,5 puntos del PIB, Colombia, 7 puntos del PIB. Hay regiones, hay países dentro de la región que tienen una situación fiscal Hernán, te ruego que muy vayas compleja. cerrando porque ya vamos en 10 minutos. Ya voy a cerrar rápidamente. A ver, ¿por qué nos preocupa la situación fiscal? Básicamente porque países que están muy endeudados, ¿verdad? Que tienen déficits fiscales muy grandes, no se pueden hacer cargo de demandas sociales, porque eso implica destinar importantes recursos al pago de intereses. 3 a 4 puntos del PIB en promedio de la región se destinan a pago de intereses, y porque esto reduce la capacidad de respuesta frente a choques internos y externos, ¿cierto? ¿Y por qué no se actúa para solucionar estos problemas? Y con esto cierro. Sobre todo porque hay una muy baja presión fiscal, subsidios, ¿verdad?, que es muy difícil eliminar por problemas políticos, y también porque existen una serie de excepciones tributarias, alta informalidad y evasión que impiden recaudar lo necesario para financiar el gasto público. Sin embargo, creo que los ajustes fiscales, que suelen ser impopulares, dada la experiencia de Argentina y las recientes elecciones de Chile, pueden marcar un punto de inflexión y generar una mayor confianza en que los ajustes fiscales en algunos casos pueden ser positivos para el desempeño macroeconómico de los países. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Como buen economista del año 2025, no has acertado con tu pronóstico. Estupendo el análisis, muy profundo, pero todos los economistas en el 2025 hicieron alertas, como tú bien señalaste, tremendas de lo que iba a ocurrir, sobre todo después del Día de la Liberación. Y fíjate que al final, recuerdo que el jefe economista del Fondo Monetario en su reunión de abril llegó a alertar de que empezamos una nueva época económica mundial. En octubre tuvieron que corregir sus escenarios tan negativos y lo tuvieron que corregir hacia arriba. Entonces, después, en la parte final, me gustaría preguntarte, ¿qué pasó que tantos buenos economistas, sobre todo en Estados Unidos, que alertaban de escenarios catastróficos, se equivocaron tanto? ¿Es una gripe cuyo dolor va a venir ahora en el 2026 o en el 2026 tú anticipas de que se puede llegar a corregir? ¿Por qué bolsas como la de España dieron un rendimiento del 50%? Una especulación tan brutal con el oro por encima del 50%, la plata por encima del 70%. Es decir, hay una serie de aspectos donde estos pronósticos de economía para el año 2025 fallaron grueso. ¿Qué tan confiables son estos pronósticos para el año 2026? Me parece que va a ser un elemento muy importante. Y de lo económico nos vamos a Shanghái. ¿Estás, Margaret? Muy Eh, bien. Entonces, ahí lo que queremos es que nos cuentes un poquito cómo estás viendo el tema China, Estados Unidos y después China, América Latina, por una cuestión, porque se habla de América Latina y en realidad aquí las diferencias importan, no es lo mismo, y lo vimos con Lula, ¿no? No es lo mismo Brasil o Chile, que tienen un 30 y tanto % de sus exportaciones a China, que lo que puede ser México, cuyo 83% va para Estados Unidos. Eh, ¿Cómo hay que distinguir, cómo hay que mirar a la región desagregada para poder entender qué márgenes puede haber en las relaciones China, Mm. Estados Unidos, etcétera, y qué anticipas?
Muy bien, voy a empezar con algunas observaciones sobre la situación entre China y Estados Unidos en este momento, y terminaré con algunos comentarios sobre los efectos en la región y también la relación con China y varios países en América Latina. Si hay tiempo, si no podemos hacerlo al fin, pero bueno, tres observaciones como hizo Brian. Primero. Hay muchos en Washington y Pekín que dicen que la relación se ha encontrado entre China y Estados Unidos en este momento se ha encontrado en una fase más positiva y más abierta. Y es verdad que la administración Trump ha sido en general más abierta a comunicación y cierta forma de deal making, de varias formas con China que la administración de Biden. Pero a la misma vez los niveles de incertidumbre, tanto a la política estadounidense hacia China como en la política china hacia Estados Unidos, están en un punto extremadamente alto. Y esto, por un lado, es porque no hay acuerdo entre los que informan estas políticas en los dos países. Si preguntas a un grupo de personas influyentes en ambos países, incluidos a quienes toman decisiones de política, am, hacia dónde creen que vayan las relaciones entre Estados Unidos y China, tendrías respuestas dramáticamente diferentes en cada uno de esos casos. Hay quienes en ambos lados que creen que la relación ha alcanzado un grado de apertura y estabilidad que podría aprovecharse para generar confianza y mejorar los vínculos. La lógica aquí viene de una percepción en China de cierta resignación por parte de Estados Unidos en asuntos relacionados con el comercio y la competencia económica. Otros también en ambos lados creen que existe cierto margen para un trabajo mutuo orientado a la paz, algo que Trump le gusta seguir de una forma, ¿no? Especialmente en la península coreana. Pero también, obviamente, hay gente en ambos lados que creen que Estados Unidos y China continuarán en un conflicto económico estructural prolongado o peor, que se encaminan hacia un conflicto militar. Quizás tan pronto como el 2028 durante las elecciones en Taiwán, ¿no? Depende de los resultados de esas elecciones. Y en ambos lados hay quienes que están preparando para esa posibilidad muy seriamente. Entonces, la pregunta clave en este contexto es cuáles voces en China y Estados Unidos son más influentes. ¿Qué intereses prevalecen cuando hay tantos actores dentro de la administración Trump que buscan promover sus propias visiones particulares y a veces contradictorias sobre lo que debería ocurrir en la relación Estados Unidos-China? Y en la relación en Estados Unidos-América Latina, por el caso, la misma cosa pasa con la relación con la región, ¿no? Así que ahora estamos reducidos, en mi opinión, por lo menos, a la Pekingology, se dice en inglés, Pekingología, o el estudio de la toma de decisiones a veces opaca en Pekín, pero ahora también, a la Washingtonología, ¿no? O esencialmente el mismo concepto, pero aplicado al análisis de la toma de decisiones en Estados Unidos. Segundo punto. Más allá de esto, y quizás, alimentándolo, existe mal entendido en ambos lados sobre, qué está ocurriendo en ambos países, especialmente a medida de que se debiliten los vínculos entre personas. No hay los intercambios que existían antes y no comunicamos como lo hicimos en el pasado y es un problema muy grave y aún más grave. En Washington, por ejemplo, persiste una visión de suma cero en las relaciones entre Estados Unidos y China. Cuando China gana, Estados Unidos pierde y viceversa, ¿no? Y no tiene por qué ser así, pero esta visión es generalizada y compartida por actores muy diversos. También es probable que exista una interpretación errónea de las propias circunstancias económicas de China. China tiene muchos problemas económicos internos y también externos, que si observamos a la resistencia a las exportaciones chinas en la región y otras partes del mundo y la deuda pendiente que China tiene incluso en el exterior.
Pero el motor económico chino es poderoso y está impulsado por múltiples factores, incluido, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades. Algunos estadounidenses que viven en China también creen que las percepciones chinas sobre Estados Unidos son equivocadas. La narrativa en Pekín es la de un Estados Unidos en declive. Y aunque Estados Unidos está cometiendo un suicidio de una forma, dicen que la economía continúa creciendo y sigue siendo fundamentalmente fuerte. Por el momento, por lo menos, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero ahora mismo. Tercero y finalmente, probablemente no habría dicho esto hace unos días, pero después de mis conversaciones en China en los últimos días, me preocupa mucho que las acciones de Estados Unidos en Venezuela puedan tener un efecto muy profundo en la calidad de las relaciones entre Estados Unidos y China. Sí o no pasa. Dependerá, creo, de hasta dónde llegue Estados Unidos, si también hay acciones en Cuba y Irán, por ejemplo, y de si China considera necesario responder y de qué manera. No había notado que hay una conversación domésticamente en China en este momento sobre una propuesta de una forma. Pero la propuesta que toman, si toman una propuesta, tendría un efecto muy grave en algunos casos, ¿no? O podría, provocar de una forma u otra acciones de Estados Unidos en varias partes del mundo. Em, Además, China ha convertido con el tiempo y casi de la noche a la mañana una potencia de status quo, ¿no? A medida que Estados Unidos se ha retirado de organizaciones internacionales y ha dejado de cumplir el derecho internacional tal como lo entiende la mayor parte de la comunidad internacional. Pero aún no está claro si China está preparada para asumir plenamente este papel y qué haría con una nueva autoridad en la definición de estándares internacionales y en un lugar más fuerte en otras instituciones. Sobre la región, muy rápidamente, en términos de riesgo para la región, todo gira en torno a la incertidumbre y al efecto paralizante, creo, que esta tendrá sobre decisiones clave de la política pública, evaluaciones de inversión, proyecciones de crecimiento y una amplia gama de otros factores. Todavía no es claro lo que la estrategia de seguridad nacional, perdón, va a significar para el resto de la región, pero lo que pasa en Venezuela ha sido, o sí ha sido describido como un ejemplo del NSS con dientes por representantes de Estados Unidos. Em, y en China y en otras partes del mundo lo interpretan como un documento muy sin estructura o clara estrategia, pero es obvio que Estados Unidos intenta enfocar más en América Latina y no de formas acostumbradas. China utiliza el término adventurism, aventurerismo se dice, ¿no? Para describir los esfuerzos de Estados Unidos en el hemisferio, más allá de cómo denomine el nivel de incertidumbre generado por las acciones recientes, tendrá, en mi opinión, un impacto directo en la toma de decisiones regionales, incluso pero no reducido, ¿no? A la cuestión de las relaciones con China. Y si China decide responder, como dije antes, ¿no? Eso tiene mucha posibilidad de escalar la situación. Muchísimas gracias, Margaret. Muy completo el escenario, gracias por ajustarte al tiempo. Un par de cositas para la segunda vuelta. El tema de la reunión de abril, ¿está confirmada lo de Trump con Xi? ¿Qué puede llegar a pasar en esa reunión? ¿Cuáles son los posibles escenarios? El tema de Taiwán, que en la nueva doctrina de la seguridad nacional, si bien ha sido bastante benévolo con China, sí pone una pica en Flandes con el tema de Taiwán y la venta masiva de armas a Taiwán de parte de Estados Unidos. ¿Cómo se está interpretando eso? En esta supuesta división del mundo en tres áreas de influencia,
en China se percibe de que ellos, de una manera u otra, si Trump puede hacer lo que quiere en Venezuela, ellos eventualmente podrían tener carta blanca para hacer una invasión o una recuperación de Taiwán, como lo quieran llamar. Y lo tercero, en el mismo mes de diciembre, cuando Estados Unidos presentó su nueva estrategia de seguridad nacional, los chinos presentaron su política hacia América Latina. Y cuando vos lees los dos documentos, si vos creyeras en lo que dicen los dos documentos, yo me haría chino, ¿no? Porque la verdad que es poético la propuesta de China. Vamos a ser socios, vamos a ser partners, vamos a hacer todas las cosas juntos, y habla de todos los temas, del cambio climático, de la política de género, de mayor integración, de protección del multilateralismo. ¿Cuánto de eso es cierto? ¿Y cuánto de eso es propaganda en la propuesta de China? Pasamos entonces ahora al tema más mencionado en estos primeros minutos, que es Venezuela. Y como decíamos, tenemos un estupendo panelista para ayudarnos a entender lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. No tanto lo que pasó, sino lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar en estos 7 minutos, a cargo de Benigno Alarcón, a quien le damos nuevamente el agradecimiento por acompañarnos. Tus 7 minutos, Benigno, a partir de ahora. Bueno, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, como yo sufro un poco de incontinencia verbal, para ahorrarme el regaño de Daniel, escribí algo para ver si logro hacerlo en el tiempo estipulado, ¿no? Entonces, bueno, Venezuela es hoy uno de los pocos casos en el mundo donde coinciden de manera simultánea un colapso democrático avanzado tras 40 años de estabilidad democrática. Hay que recordar que Venezuela fue una democracia relativamente estable entre los años 58 y 98, la consolidación de un autoritarismo hegemónico, presión externa más allá de lo diplomático, lo que incluye hoy en día presión militar y económica, y en donde se pone a prueba un nuevo modelo de intervención para lograr el desmontaje de un sistema autoritario a través de sus propios beneficiarios, y un debate inevitable y en tiempo real sobre la legalidad, legitimidad y eficacia de las estrategias de transición política que se encuentran en pleno desarrollo. Para ello, Venezuela resulta un caso particularmente útil, no solo para entender los riesgos políticos de Venezuela, sino también de América Latina y más allá, así como para reflexionar desde la teoría y la experiencia comparada sobre cómo ocurren o cómo no ocurren las transiciones en contextos autoritarios altamente resistentes. La literatura sobre transiciones políticas muestra algo consistente. Los regímenes autoritarios no colapsan principalmente por pérdida de legitimidad, sino cuando se altera de forma estructural la relación costo-beneficio de quienes lo sostienen. En Venezuela, durante años, el régimen logró estabilidad autoritaria gracias a 3 factores principalmente: control institucional, rentas, algunas legales y otras no, es importante decirlo, para controlar actores clave mediante mecanismos clientelares, y baja presión internacional, y aquí debo decir en especial de la región. El régimen de Nicolás Maduro aún no ha caído, como señala el informe de riesgo político, pero hoy esos 3 factores están siendo erosionados de forma simultánea y acelerada. Esto no garantiza una transición inmediata, pero sí indica que el sistema ha entrado en una fase distinta, en una fase de una gran vulnerabilidad para mantenerse en el poder. Un elemento central en esta nueva fase es el cambio de la doctrina de seguridad de los Estados Unidos. A diferencia del enfoque predominante en décadas anteriores, basado en sanciones declarativas y gestión diplomática del conflicto, hoy observamos una lógica de coerción activa, presión sostenida sobre sectores críticos, interdicción de flujos económicos y coerción militar. Desde la teoría de las transiciones esto es relevante porque introduce un factor exógeno que podría acelerar la descomposición del equilibrio autoritario.
sin necesidad de una intervención militar clásica que, como todos sabemos, no goza de un buen récord de éxito. Venezuela se convierte así en un laboratorio empírico para un nuevo modelo de transición bajo coerción externa. Si aplicamos los marcos clásicos de O'Donnell, de Smither o de Perovski, es evidente que Venezuela no encaja en el modelo de transición pactada tradicional. Sin embargo, tampoco estamos ante una simple continuidad autoritaria. El escenario que emerge como más probable, no seguro, pero más probable, es un cambio político inducido por coerción externa, acompañado de fracturas internas graduales, especialmente en niveles medios del aparato estatal y económico. Este tipo de transición es más inestable, es más riesgosa, ciertamente es menos lineal y menos predecible, pero históricamente no es excepcional. Desde una perspectiva regional, Venezuela plantea dos desafíos. Primero, obliga a repensar el papel de los factores internacionales en el fortalecimiento, protección y promoción de la democracia. Segundo, introduce un modelo de transición a evaluar, que veremos si funciona o no, y es la posibilidad de transiciones no negociadas en el sentido clásico, que como ya sabemos no siempre son posibles, pero tampoco impulsadas desde colapsos espontáneos y anárquicos cuyos resultados son poco predecibles. Esto tiene implicaciones teóricas y prácticas para otros países de la región donde las democracias han muerto o se han erosionado, ante la mirada muchas veces indiferente de todos, sin aún desaparecer formalmente, lo que implica que aún hay la oportunidad de contribuir en alguna forma a revertir estos procesos. Venezuela no es solo un caso de crisis, es hoy un caso de transición política potencial en pleno desarrollo. La evidencia comparada muestra que las transiciones bajo coerción externa no son anomalías históricas, y aunque la modalidad que hoy se aplica a Venezuela tiene particularidades que pueden ser inéditas, son siempre procesos de alto riesgo cuya estabilidad depende menos del momento de la caída y más de las condiciones estructurales y de la capacidad de gobernar a partir del día siguiente. Allí no solo el liderazgo político local, sino también la comunidad internacional democrática tiene un rol en el éxito y consolidación de un proceso de transición democrática. Lo que ocurre en Venezuela durante este año 2026 será relevante no solo para los venezolanos, sino también para toda la región. Un fracaso se traduciría en la consolidación autocrática del régimen, la profundización de la represión, una continuidad en la situación de pobreza o un agravamiento de esa situación y como consecuencia una migración traducida en un nuevo éxodo que, según los estudios que tenemos, estaría en el orden de un 5% de la población, o sea, 1,5 millones más de personas. Además de una nueva página de buenas prácticas de supervivencia para el manual de los dictadores, mientras que su éxito se traduciría en la oportunidad de construir una transición democrática que, de ser exitosa, sería materia de estudio y análisis para sincerar los límites que un pueblo tiene para luchar contra sus propios opresores, así como un nuevo enfoque sobre prácticas realistas que pueden apoyar a la comunidad internacional democrática y a quienes creen y luchan por la democracia en América Latina y el mundo. Y bueno, lo dejo hasta aquí porque ya estoy en los 7 minutos, así que el ensayo me salió bien y dejo un montón de cosas sin decir que espero poder decir en la segunda parte. Muchísimas gracias, Benigno. Muy claro. Y gracias nuevamente por ajustarte al tiempo. Un par de cositas que en la segunda vuelta, con un poquito más de tiempo, puedes abordar. Yo no recuerdo ninguna transición de 1978 a la fecha en América Latina que se haya hecho de esta manera, o sea, vía outsourcing. Es decir, la oposición adentro no puede hacer la transición, no puede pactarla, y por lo tanto viene un agente externo a hacerte la transición. El problema es que al hacerte la transición, de momento, tiene estos límites muy marcados. Rubio ha dicho que eran 3 etapas, ¿no? Estabilización, reactivación y después nuevas elecciones.
Y yo me pregunto, pero hace un año y medio atrás, apenas un año y medio atrás, ustedes eligieron un presidente y muchísimos países, incluido Estados Unidos, reconoció a Edmundo González y lo pasearon por varios países del mundo como el presidente electo. Ahora casi todo el mundo está hablando de que hay que ir a nuevas elecciones. En algún momento Petro y algunos otros habían sugerido la posibilidad de que había que repetir las elecciones y se consideró un crimen esa propuesta. Yo la considero un crimen. Hay un presidente electo. No se va a respetar. El consenso ya en Venezuela es pasar página e ir a nuevas elecciones. Eso para que lo vayamos viendo. Y lo otro es, cuando Trump dice, yo voy a gobernar, yo voy a administrar Venezuela, el secretario de Energía dice que va a manejar las rentas de petróleo de manera indefinida. ¿Qué posición hay de, bueno, quizás María Corina va a hablar mañana, creo que es con Trump, algunos de estos temas? Y la descalificación salvaje que hizo Trump en su conferencia de ese sábado en la tarde, donde dijo que era una buena señora, pero que no gozaba del respeto ni del apoyo dentro de Venezuela. ¿Cómo están procesando ustedes, la oposición democrática, todo este accionar, más allá del realismo que muchos dicen, bueno, es que hay que ser realista y estas son las situaciones? Eh, Ese debate me parece que sería importante que lo pudiéramos conocer a través tuyo, de una voz tan calificada. Bueno, llegó el momento de abordar la prioridad número uno de la región, el riesgo mayor, que es precisamente el del crimen organizado y captura del Estado. Y como dijimos, nadie mejor que nuestra querida Lucía para podernos comentar no solamente la situación, el diagnóstico, sino qué hacer. ¿Hay una alternativa a la buquelización de la seguridad, Lucía, en América Latina? ¿Hay algo que se pueda hacer de manera efectiva y oportuna que no sea necesariamente la vía de Bukele? Por cierto, cada vez más de moda. Veía en las encuestas que salieron ayer de Perú, el modelo ideal que buscarían los peruanos como presidente es el de Bukele. Bukele acaba de aterrizar en Costa Rica para promocionar su mega cárcel en plena campaña electoral. Es decir, ¿qué propuesta están viendo Sí. ustedes democrática que no sea el tema de Bukele? Cuéntanos. Bien. Bueno, muchas gracias, Jorge, Daniel, por la invitación. Los invito a leer el informe, está muy bueno. Y efectivamente el crimen organizado, como bien decía Jorge inicialmente, aparece en primer lugar por cuarto año consecutivo. Es verdad que en diferentes partes de América Latina se entiende distinto lo que es el crimen organizado. Entonces, yo quisiera mencionar algunos temas que tienen que ver con el informe y luego algunos desafíos para lo que viene. El primer tema es que yo creo que digamos, esto ha ido madurando, ¿cierto? El primer año tal vez hablamos como de crimen organizado, bandas, etcétera. Hoy día lo que tenemos es una cosa mucho más compleja, les diría en toda la región, con algunas magnitudes, que es como la construcción de esto que se llama el poder ilegal. Y eso es una multiplicidad de mercados ilegales, una multiplicidad donde la cocaína es un mercado más y ya no es el mercado, digamos, principal y único que va de la mano con muchísimos, altísimos niveles de corrupción, sean, digamos, mis colegas los han mencionado, pero una corrupción que ya no tiene que ver solamente con el mundo público-privado, sino una corrupción vinculada con el accionar de estos mercados ilegales. Y para los que nos están escuchando, cuando hablo de mercados ilegales me refiero al oro ilegal, la minería del oro, me refiero al tráfico de migrantes, a la tala ilegal, por supuesto, la trata de personas, el narcotráfico, el lavado, el tráfico de armas, en fin. Y eso de la mano con además un debilitamiento institucional muy fuerte, ¿no? En la mayoría de los países latinoamericanos decimos tenemos que terminar con esto, pero realmente cuando vamos al territorio donde, por ejemplo, la minería ilegal o la tala ilegal está floreciendo, los funcionarios estatales se cuentan con los dedos de una mano. Y las capacidades instaladas son muy menores. Entonces tenemos un desequilibrio muy grande en este poder ilegal entre lo que son los mercados ilegales, su capacidad de fuerza, su capacidad de acción, incluso su sofisticación tecnológica, y lo que son en esos territorios la presencia del Estado, las instituciones. Entonces, eso me parece que nos permite entender por qué el crimen organizado, entendido como este nuevo fenómeno o este fenómeno más profundo, juega este rol. En segundo lugar, esta forma
em, más profunda que tiene hoy día la presencia del crimen organizado, tiene un impacto socioambiental gigante y que creo que acá se ha mencionado de alguna forma, que creo que no podemos dejarlo de lado. Uno es el impacto ambiental que tienen casi todos estos mercados ilegales vinculados con la minería, la tala, pero también la extracción de todo tipo de minerales en la Amazonía. Hoy como nunca, la Amazonía aparece casi como una zona sin soberanía específica de los gobiernos, tal vez Brasil un poco más, pero verdaderamente cuando uno llega a la Amazonía latinoamericana, pulmón del mundo y todo lo que decimos siempre, es un lugar con poco ley y poco orden, ¿no? También algo de eso está pasando en el Caribe, no solamente por la falta de una guardia, digamos, marina, sino en general mucha debilidad respecto a las capacidades estatales y el impacto socioambiental que hay ahí es feroz. Pero luego esto tiene un impacto político y algo ustedes mencionan en el informe. Yo les diría que el impacto político principal es que hoy día el dinero sucio o el dinero legalizado de estos mercados ilegales están comprando favores políticos, están auspiciando partidos políticos. No tenemos, y esto, bueno, Daniel, tú lo sabes muy bien, de todos los años de trabajo en estas temáticas, todavía hay muchos países que creen que el financiamiento de campañas no es parte de las políticas de lucha contra la mafia o el crimen organizado, ¿no? Hay muchos países que creen que solamente necesitamos policía, cárcel y por supuesto el momento Bukele, pero en realidad si todavía hay unos espacios grises gigantes de financiamiento de la política, bueno, por ahí ya no se está metiendo los intereses espurios, como se llamaba históricamente, digamos, al mundo de lo privado, sino los intereses concretos de taladores, mineros ilegales, narcotraficantes, en fin. Y la verdad es que esto va de la mano con un proceso muy específico que es, que tú lo mencionabas, que es una incapacidad política para hacerse cargo del problema, porque yo acá Correcto. quisiera hacer solo un punto. ¿Cuál es el problema del que queremos hacernos cargo? ¿Es la tasa de homicidios o es la presencia de los mercados ilegales? Y lo primero que quisiera decir es que no necesariamente los lugares con mayor tasa de homicidio significa que haya más criminalidad organizada. Muy por el Mm, contrario, hay países que están ya tipo gobernados por mafia estados o mafia subgobiernos regionales, pero ujú. que justamente esta estabilidad les permite que no haya, ¿cierto?, problemas de violencia. Entonces, ante el fenómeno del poder ilegal tenemos muy poquitas capacidades y por eso es que la política lo que se queda es un poco naufragando alrededor de lo que son políticas efectistas, más que efectivas. A mí también me pidieron que dentro, además del crimen organizado transnacional, habláramos de migración y lo que quisiera decir es que estos son dos temas que son altamente rentables para las organizaciones criminales, pero también para la política latinoamericana, porque Correcto. es grito y plata salir y decir, bueno, voy a votar a todos los migrantes, porque eso da una señal interna de apoyo a la identidad país y no necesariamente resuelve el problema, pero por lo pronto genera resultados electorales. Y yo creo que eso además abre la puerta al intervencionismo militar, al populismo punitivo y un círculo vicioso. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si uno promete resolver esto en 90 días y luego no lo puede hacer, lo que se profundiza es el cinicismo social respecto a la política, lo que se profundiza es la sensación que verdaderamente nadie está haciendo nada. Y por supuesto, lo que tenemos hoy en la región, yo les diría transversalmente, unos países más, unos países menos, es una preocupación mucho más narrativa que efectiva. Y por eso es que Bukele queda bien, porque de última algo ha hecho. Y la gente siente que ese algo que se hace genera resultado, que es en algún sentido lo mismo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Me quedan 2 segundos para poner 4 temas. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo primero es que podemos esperar una enorme desestabilización criminal en la región después del ataque a Venezuela. Esta desestabilización criminal podría generar un reforzamiento de los grupos armados en Colombia, un aumento de la violencia en Ecuador y en varios otros países, y por supuesto un total desgobierno en la zona amazónica colombo, venezolano, brasileña. Lo segundo que podemos esperar es una concentración de los temas de seguridad en las próximas elecciones, siendo Perú, Brasil y Colombia los más importantes, y yo no dejaría de lado la posibilidad que haya un cierto intervencionismo o un interés de intervención de Estados Unidos en ese debate
¿no? En tercer lugar, sí creo, y alguien lo ha mencionado acá, que podríamos, creo que fue Brian, que podríamos tener y observar ataques ya no en el mar, sino ataques tanto en Colombia como en México a targets criminales, que pueden ser laboratorios, pero también personas, por parte de Estados Unidos, dentro de los territorios nacionales. En esos dos países, yo creo que con mucha claridad. También podemos decir que nadie se va a hacer cargo del problema terrible que hay en Haití, y que eso es una cosa que tenemos que mirar. El quinto que esperar es Cuba. Y creo que Cuba hay que pegarle un ojo muy grande. Probablemente el gobierno norteamericano no va a entrar como con Maduro, pero lo está asfixiando. Y eso puede generar un éxodo masivo de cubanos hacia la Florida y otros lugares, y habría que mirar qué pasa. Y el último, y esto se lo dejo a Jorge y al equipo de la UC, que siempre hace un trabajo tan extraordinario, empezar a mirar los temas de ciberataques, ciberseguridad como un tema muy específico. Yo creo que ahí hay un riesgo global y regional creciente. Así que eso, muchas gracias. Estupendo, Lucía. Muchísimas gracias. Muy completa la presentación y gracias por ajustarte al tiempo. Yo los presioné mucho con el tiempo porque quería llegar a este punto. Son acá en Panamá 10:25, o sea, en Chile 12:25, ¿no es cierto? Nos quedan voy a tratar, Jorge, tú que eres el jefe de esto, nos queda una media horita. Entonces lo que me gustaría, Así Brian, no. es. Pero tranquilo, Brian, porque te doy el uso de la palabra en primer lugar si te tenés que retirar. Como sé que tienen mucha información que no pudieron concentrarla en 7 minutos, le quería dar en lugar de los 3 minutos de cierre, 4 minutos a cada uno, son 5 ustedes, son 20 minutos, si hay un pequeño exceso, para que terminen de redondear la presentación, porque siento que obviamente han tenido que ir un poco a la carrera. Entonces, cada uno siéntase con 4 minutos, no más allá de eso, en la medida de lo posible, para que cada uno de los 5 pueda redondear la presentación en cada uno de sus ámbitos y que después Jorge pueda hacer el cierre. Empezamos contigo, Brian, que probablemente tienes que retirarte Sí, no, en breve. gracias. No, desafortunadamente me comprometí a otra obligación en unos 15 minutos más o menos. Pero, Daniel, ¿tenías alguna pregunta? O porque yo, la verdad que no, o sea, hay mil temas, pero mencionaste México y el acuerdo de libre comercio, pero después de todo esto, ¿qué se te ocurre? Mira, a mí me parece que lo interesante para América Latina es también que nos des una miradita de lo que puede llegar a pasar si estamos ante una eventual crisis constitucional en Estados Unidos con un Trump desatado en el año 2026, ignorando y ninguneando al Congreso, atacando la Fed, como bien señaló Hernán, que es un tema gravísimo. Este, Queriendo meterse a redibujar los distritos electorales para eventualmente no perder la elección de midterm de noviembre y lo que va a significar la elección del 2026 para Estados Unidos. Esos son insumos que yo creo que son muy valiosos para América Latina. Bueno, buena pregunta. Para eso no sé si 4 minutos sería suficiente, pero voy Tú a eres tratar un de ser periodista, breve. compáctalo No, como si mira, fuera un programa de televisión. no, mira, esta semana precisamente estamos ante un hecho que parece histórico, que es toda la presencia de ICE, ¿no? De los servicios anti-inmigración en Minneapolis. Um, muy, un ambiente muy polarizado que recuerda imágenes que vi a lo largo de mis 10 años radicado en América Latina. Conflictos abiertos entre fuerzas de seguridad y la población general que preocupan, ¿no? Por otro lado, Daniel, la estabilidad de la imagen de Donald Trump, que a veces muestra una pequeña caída y de hecho está en declive desde su inauguración, como ha vuelto común entre los presidentes americanos en los últimos tiempos, pero con más o menos 40%, tal vez un poco menos, él consigue gobernar. Um,
Y yo, a pesar de tanto ruido, no he visto todavía, y también dudas sobre el futuro de la economía, yo no he visto grandes cambios en la gobernabilidad y en sus perspectivas de mantener el control de la Cámara de Diputados en las elecciones de medio término ahora en noviembre. Así que, básicamente, Daniel, la sensación como ciudadano de mucha inestabilidad, de un cansancio, inclusive entre nosotros que acompañamos el noticiero como parte de nuestra profesión, pero nuevamente un país muy polarizado que no parece moverse mucho entre un grupo y el otro, y la posibilidad de tal vez de más violencia política en el corto y mediano plazo. Brian, ¿anticipás nuevos ataques, aunque sean quirúrgicos, a Colombia, sobre todo México, que creo que es un tema central? Eventualmente, ¿qué pasaría con Cuba? ¿Qué pasaría con Daniel Ortega, que ha tenido la capacidad, esta dictadura familiar al estilo norcoreano, de volar bajo el radar y de momento pareciera ser de que se va librando de los principales ataques? ¿Anticipás más acciones en ese sentido? Rápidamente, Daniel, a Colombia no, a México sí. Eso no según mis propios pronósticos, sino conversaciones con gente próxima al gobierno, reconociendo que tratar de hacer previsiones muy contundentes con Trump no ha funcionado muy bien. Y bueno, ante el fin, y yo escribí un poco sobre eso la semana pasada para America's Quarterly, tal vez estemos ante el fin de la época de Fidel Castro, ¿no? Él obviamente falleció en el 16, pero sus satélites en el gobierno Maduro especialmente continúan. Mencionaste el caso de Ortega. Y con la posibilidad de que caigan esos gobiernos tal vez con ayuda de los Estados Unidos, pero también de su propia fuerza, ¿no? O sea, Cuba, lo que está atravesando el país es inédito, con los apagones de 14 horas por día, todos los días. Un éxodo de tal vez un quinto de la población cubana en los últimos 5 años, según los números del mismo gobierno cubano. Trump ya comienza a hablar duro, diciendo que la Habana tiene que negociar. Por otro lado, veremos, insisto en el tema de las encuestas, con la imagen positiva del presidente Trump en general, que está estable, pero con esas aventuras, él está usando una retórica del siglo XIX o el comienzo del siglo XX. No está claro si el humor del público americano está en el mismo momento histórico. Y parte de la base MAGA, que lo apoya en todo, tiene dudas sobre este tipo este tipo de intervenciones. El éxito masivo de la operación en Caracas ayudó a disipar un poco esas dudas en el corto plazo, pero si la situación en Venezuela comienza a parecerse con ocupaciones americanas en Irak y Afganistán, la opinión pública sobre este tema puede cambiar de un día para otro drásticamente. Muchísimas gracias, Brian. Gracias, Realmente Daniel, y gracias a muy, todos. muy, muy agradecido que nos hayas acompañado y ayudado a entender lo que puede llegar a pasar. Hernán, vamos a lo económico. Yo te fui presionando para que fueras cerrando, pero tomate ahora unos minutos para terminar de redondear, porque estabas haciendo análisis muy, muy, muy Sí. interesantes y muy valiosos para la región. No, por supuesto. Muchas gracias y les pido disculpas por el uso del tiempo excesivo la vez anterior. Déjenme decir que yo creo que cuando hablamos de América Latina, obviamente los riesgos son fundamentales, pero la región también tiene problemas estructurales que son importantes y no quiero dejar de mencionarlos. Eso. El bajo crecimiento económico es uno que impide avanzar en la reducción de la pobreza, que afecta a la situación fiscal de la que hablamos. En segundo lugar, quiero destacar también la calidad de la educación y la posibilidad de incorporar o adaptar a la región a los cambios tecnológicos que están ocurriendo de manera muy acelerada, los impactos que eso tiene en el mercado laboral. Pienso que, digamos, pocos países de la región están priorizando la educación como debieran hacerlo. Y en tercer lugar, un elemento
que me parece importante es la alta informalidad laboral que sufren muchos países de nuestra región, lo cual genera efecto en la recaudación, en el alcance de las políticas sociales, y por lo tanto son temas, digamos, que están ahí permanentes, que van más allá de los riesgos. Por otro lado, el país, digamos la región, como decía Jorge al principio, tiene ventajas muy importantes, disponibilidad de materias primas críticas como el cobre, el litio, tierras raras, y estamos en un periodo, como también se mencionó previamente, de altísimos precios, cobre, otros metálicos. Creo que ahí tenemos un desafío bien grande sobre cómo gestionar esta bonanza. Y acá, hablando y vinculando un poco esto con la situación fiscal, me parece que las instituciones son claves para administrar bien un periodo de altos precios de materias primas. El cobre, que es fundamental para países como Chile y Perú, por ejemplo, en $6 la libra era algo impensado hace muy poco tiempo y vamos a ver, digamos, cuánto dura, pero hay varias señales que apuntan a que estamos en un proceso, en un nuevo superciclo de precios de materias primas, lo cual abre una ventana de oportunidades, pero también desafíos muy importantes para la región. Eh, dos mensajes. El problema del crecimiento económico no es unifactorial, no hay una bala de plata para el crecimiento, necesitamos más competencia en la región, menos crimen y corrupción, modernizar el Estado, facilitar la inversión son fundamentales para que la región crezca más. Segundo, pienso que la respuesta frente al proteccionismo y a la menor integración global de la región tiene que ser más apertura, más integración comercial. Nuestra región debe seguir fortaleciendo sus lazos comerciales entre los países y también con otras regiones. Pienso que parte del efecto más acotado del aumento de aranceles en la economía mundial radica en que los países tenemos una relación comercial con otros países, con otras regiones, con Europa, con Asia, con China, y eso hace que finalmente el aumento del arancel haya sido menos dañino para nuestros países. Y finalmente, creo que frente a los riesgos que enfrenta la región, eh, mi último mensaje es que la región debe seguir fortaleciendo sus instituciones. Eso permite contribuir a la estabilidad macroeconómica. La región ha avanzado mucho en eso, pero hay espacios para seguir avanzando y permite también desvincular la conducción económica de los ciclos políticos y por lo tanto bancos centrales autónomos, fortalecer y respetar la autonomía de los bancos centrales, fortalecer la institucionalidad fiscal y modernizar la regulación y supervisión del sistema financiero, a mi juicio es fundamental como base, ¿verdad? Para enfrentar de mejor manera los riesgos que son múltiples como hemos visto en el informe que se ha presentado hoy día. Gracias, Hernán. Dos cositas. Sí. Uno, ¿cómo ves a la región para atraer inversión? Y dos, inteligencia artificial. En nuestra querida y hermosa América Latina, de gente tan feliz, el riesgo en materia de inteligencia artificial está en el número 10. Si hubiéramos puesto Sí. 20 riesgos, creo que estaría en el número 20. ¿Por qué esta falta de comprensión de la región respecto del impacto brutal que va a tener que está teniendo y que va a tener la inteligencia artificial, no solamente en el mercado laboral y en productividad, sino en el propio control de la misma? ¿Cómo lo están viendo ustedes los economistas estos dos temas? Bueno, atracción de la inversión, yo pienso que la región ofrece, digamos, un elemento que es muy atractivo para atraer la inversión, que es la disponibilidad de recursos naturales. También espacios para atraer inversión hay muchos, especialmente en infraestructura. Eh, el propio problema fiscal que mencionábamos hace un rato ha impedido que los gobiernos puedan hacerse cargo de los déficits de infraestructura y por lo tanto hay un espacio, a mi juicio, para la inversión privada, local y extranjera. Sin embargo, un problema para la atracción de la inversión es la incertidumbre y el exceso de burocracia en muchos casos, eh, la falta de claridad de las reglas del juego. Pienso que hay desafíos muy grandes en la región que compartimos muchos países que hacen que seamos, digamos, poco competitivos en algunas regiones respecto de dónde destinar los recursos de inversión extranjera. Así es que yo creo que hay muy buenas oportunidades de atraer inversión en la región. Ahora, en algunos países, lamentablemente, la corrupción es algo que también empaña estos procesos y en otros la burocracia. Y por lo tanto, ahí creo que, digamos, más allá de ese atractivo, estamos con algunas restricciones que son importantes. Sobre la inteligencia artificial, bueno, efectivamente yo creo que ahí
lo que estamos viendo es básicamente un déficit de capital humano bien importante. Pienso que, digamos, más allá de algunas excepciones que mencionó Jorge en su intervención, los países de la región estamos quedándonos la mayoría bien abajo, ¿verdad?, de este proceso. Las empresas más avanzadas, más integradas, están incorporando inteligencia artificial, pero ciertamente el liderazgo de esto lo está teniendo Estados Unidos, lo está teniendo China, y yo pienso que no solo la inteligencia artificial, sino que todas las tecnologías debieran estar como foco en la capacitación, en la educación de nuestro capital humano, sino los costos económicos y sociales de no subirse, ¿verdad?, a estas nuevas tecnologías van a ser muy importantes para América Latina. Con un sí o con un no, ¿ves riesgo de un colonialismo digital? No, No. en una Ok, palabra. muy bueno. Eh, Margaret, vamos a China. Bueno, respondo entonces a las preguntas anteriores, si está bien. Sí. ¿O alguna otra Eh, cosa que tú quieras no, abordar? creo, bueno, hay mucho que decir sobre la relación entre China y Latinoamérica y algunas tendencias, pero ah, creo que las cuestiones que me has preguntado, son muy buenos y muy del momento. En términos de la reunión proyectada con China o con Xi Jinping y Trump, hay una expectativa que sí va a pasar en abril. Pero eso en cada conversación que he tenido en Estados Unidos y también aquí en China depende, ¿no? Depende de mucho, de qué pase en los próximos días, meses, si hay más acciones así como que lo que vimos en Venezuela, si va a afectar quizás la decisión de China de seguir con o de tener esta reunión. Hay muchas otras cosas que podrían pasar adentro de estas semanas para cambiar la situación. Si la tienen, ¿no? El enfoque también va a depender de la calidad y lo que está pasando en la relación en este momento. En general, la gran parte de analistas creen que, Taiwán va a figurar, bastante, central en las conversaciones con una comunicación van a tratar de comunicar que en realidad lo que quieren es que presidente Lai de Taiwán, no gane, ¿no? De nuevo en 2028. Y si gane, será un problema muy grave y probablemente vamos a ver algunas acciones, y si no militares, como bloqueo o algo así de China, una acción mucho más fuerte que hemos visto en el pasado, que es algo no aceptable. Y que si Estados Unidos quiere mantenerse según nivel de paz en el estrecho de Taiwán, van a tener que ayudar a otro candidato o asegurar que hay otra situación que pase ese país, en Taiwán. Am, con respecto a la influencia en ¿cómo se dice en La, la, español? la, la política que China propuso en Sí, diciembre hacia América Latina y su grado de sí, influencia eso, y credibilidad sí. Estoy pensando en la otra, en las zonas de influencia. en las zonas de influencia. Sí, sí, perdón, pero sí, es muy interesante en las conversaciones que he tenido en los próximos días, ¿no? Hay un rechazo de esta idea, incluso aquí en China, porque piensan que, bueno, obviamente Estados Unidos tiene un interés en Latinoamérica y es, muy bien definida, explicada en la estrategia de seguridad, pero también tiene interés en otras regiones y no va a abandonar, ¿no?, esas regiones y sus intereses y sus actividades para enfocar solo en América Latina, ¿no? Entonces dicen que, bueno,
es un concepto, pero en realidad no es la práctica. Y creo que en general la administración Trump está de acuerdo con esa interpretación. Entonces, para mí y para estos analistas no es algo que realmente traduce en términos de acciones concretas en la política exterior. Y con respecto a la nueva política china hacia América Latina, es muy interesante. Fue publicado después, directamente después de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Eso pasó con la última versión también en 2016, cuando Trump publicó eso, ¿no? Entonces, hay solo tres, uno de 2008, uno de 2016 y la que fue publicado hace unos días. Esto, esta versión es básicamente la misma que vimos en 2016. No hay muchos cambios. Pero sí, en comparación a lo que vemos en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, es muy poética. Y aunque no hay cambios, no hay... Y no sé, no... Si es propaganda o no es buena pregunta, pero en realidad hay actividades en cada una de las categorías que vemos en la política. Si son de beneficio, de ser un beneficio para países, es algo que los países tienen que determinar. Pero en general sí es algo que sí está pasando de alguna forma en todas partes de la región. No me quiero dejarte ir sin hacerte esta pregunta. ¿Cómo ves lo de Panamá? La tensión China-Estados Unidos en Panamá, que pareciera ser que salió del radar, pero que está obviamente under the water, muy Ya. presente. El tema de puertos Eh, y el tema de... Para mí es parte de una percepción de lo que importa en términos de inversiones chinas en la región. Durante la administración Biden había un enfoque en la seguridad económica, en competir, en la competencia con China en nuevos sectores, en innovación, todas estas cosas, y en proteger, las industrias de Estados Unidos y sus intereses en la región. Eso no es el enfoque nada más, ¿no? Ahora el enfoque es en los proyectos de inversión en infraestructura. infraestructura crítica, no en surveillance, eso no sé, pero Vigilancia. gracias, vigilancia, o en términos de, el espacio, o en términos de telecomunicaciones, y también en algunos, casos, materias primas y minerales críticas. Pero en general son esas cosas, y es porque tienen implicaciones en el caso de un conflicto militar entre Estados Unidos y China en el futuro. Entonces, están planeando con esa, posibilidad em, in mind, ¿no? Y es algo que sí influencia, va a continuar influenciando, los proyectos de enfoque. Y en Panamá es exactamente eso, ¿no? Es súper, esto del canal ha sido algo de interés y que ha provocado una reacción por muchos años y ahora esta administración ha decidido que va a resolverlo. No ha pasado, obviamente, todavía, pero está enfocado directamente en este tipo de cosas. Venezuela es un poco distinto en mi, puede ser, pero también tiene implicaciones estratégicas. Entonces, aquí estamos y es mi percepción, mi manera de pensar en esas áreas de enfoque. Muchísimas gracias, Margaret. Los organizadores me están diciendo, tenga en cuenta el tiempo. Yo tengo en cuenta de que terminamos a la 1 y faltan 13 minutos y faltan 2 personas. Cada uno tiene 4 minutos, así que como un tren japonés está todo bien organizado, así que les pido que se relajen, se tomen un té y vamos a darle ahora la oportunidad a Benigno Alarcón de que nos cuente un poquito cómo está viendo algunos otros aspectos que no pudo abordarlos en sus primeros 7 minutos. Gracias, Daniel. Y entre ellos darle respuesta a tus preguntas. Como verán, Daniel es un bárbaro con la administración del tiempo, así que bueno, hago mi mejor intento. A ver, lo primero que quisiera decir es que, porque puede sonar lo que he dicho, puede sonar a un esfuerzo de mi parte de legitimar el intervencionismo estadounidense. No quiero dejar esa sensación. Es importante decir que
cuando analizamos, o sea, si estamos teniendo una discusión analítica, explicar no es justificar, pero hay que reconocer que la coerción puede alterar esos equilibrios que sostienen al régimen autoritario en Venezuela. Y ello no implica necesariamente defenderla desde un punto de vista normativo. Entonces yo quisiera dejar eso un poco como aclaratoria inicial por si acaso, para que no se vaya a quedar con el sabor de que yo vengo a defender aquí la intervención a como de lugar. A ver, siempre se discute sobre la tensión que hay entre soberanía y lo que los Estados Unidos están haciendo, ¿no? Pero yo creo que también hay que tomar en cuenta que esa concepción de soberanía que muchas veces se trata de imponer, y inclusive el gobierno venezolano la alega una y otra vez, esa concepción formalista, clásica de la soberanía ya no es la que se utiliza hoy en día, ¿no? Y hoy en día creo que todos aceptamos que la soberanía ni es absoluta ni es incondicional. Y sobre todo lo segundo, no es incondicional. La soberanía implica responsabilidades. Y en ese sentido, soberanía, bueno, implica la responsabilidad de controlar el territorio, de proteger a la población, de cumplir con las obligaciones internacionales básicas. Y si vemos hacia el caso de Venezuela, creo que es difícil defender el tema de soberanía en este caso o utilizar la soberanía como un escudo normativo para que el gobierno venezolano pueda hacer, como lo ha hecho hasta ahora, lo que le da la gana. Y lo quiero decir desde todo punto de vista, pero también en especial con lo que tiene que ver con la defensa de derechos políticos y de derechos humanos. Creo que eso no se puede quedar por fuera, ¿no? Entonces, nuevamente, esto no convierte automáticamente la cohesión externa en algo legítimo, deseable, pero sí creo que de alguna manera obliga a que desplacemos el debate de Estados Unidos versus la soberanía hacia una pregunta un poco más complicada, y es qué tipo de soberanía realmente está en juego y en nombre de quién se ejerce, porque la realidad es que aquí hubo una decisión en el año 2024 y el gobierno no respetó esa decisión. Y nosotros pudiéramos decir hoy que en Venezuela está instalado un gobierno de facto. ¿Esto genera un precedente peligroso para América Latina? Sí, dependiendo de lo que pase a continuación, pero yo creo que también hay que reconocer que el tema de la coerción, de las sanciones, de presiones externas sobre países de América Latina no es un tema nuevo. No es un tema que empieza con Venezuela, es un tema que lo hemos visto en otras oportunidades. Entonces yo creo que ese es un tema que tenemos que verlo allí digamos, por lo menos pasarlo por un fin. Para entender lo que puede pasar en Venezuela hay que dejar de leer a Trump, por lo menos en mi opinión, porque Trump confunde, y además yo no sé si confunde intencionalmente o porque él se confunde. Y una prueba de las contradicciones está en lo que pasó con María Corina Machado. El 3 de enero dijo lo que dijo, que ya todos lo sabemos y Daniel nos lo recordó, y mañana María Corina está en la Casa Blanca. Entonces, si Trump pensara que María Corina no representa a nadie y no tiene fuerza y no tiene ninguna, no sé, legitimidad, bueno, Trump no la estaría recibiendo en la Casa Blanca. Entonces, evidentemente, Trump puede confundir mucho. Yo prefiero leer un poco más a Marco Rubio, estar un poco más pendiente de las declaraciones de Marco Rubio. Y en ese sentido, Daniel, yo creo que Belindo, el se nos tema de está si hay, cortando el tiempo. Se nos está cortando el tiempo. si hay o reconocimiento de la elección del 2024, yo creo que no es un tema todavía resuelto, porque Marco Rubio ha tenido declaraciones en los dos sentidos. Recuerdo una rueda de prensa, no recuerdo la fecha, donde le preguntaban sobre nuevas elecciones en Venezuela y Marco Rubio decía, ¿elecciones para qué? Ya hubo elecciones en el 2024 y la oposición la ganó. Si uno quiere argumentar a favor de una fórmula o de la otra, uno puede encontrar elementos para defender cualquiera de las dos posiciones. Yo particularmente soy partidario de que se reconozca la legitimidad de la elección del 2024. Pero si uno quiere buscar explicaciones, bueno, sí, una explicación para hacer una nueva elección donde todos puedan participar es que evidentemente la participación de los venezolanos en el exterior
pudiera tener un impacto muy importante en los resultados de esa elección. Y un segundo tema que no se puede perder de vista es que la legitimidad real está en los hombros de María Corina Machado y no de Edmundo González, que gana una elección por el apoyo de ella. Entonces, bueno, esa me imagino que son cosas que se están pensando, que se están barajeando para decir si se hace una cosa o si se hace otra. Yo creo que eso es importante. Venezuela puede estar transitando una transición y seguramente lo va a hacer bajo condiciones que no serán ideales, pero la realidad del asunto es que si no logramos una transición en Venezuela, el costo interno y el costo regional va a ser mucho mayor y mucho más duradero. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Disculpa que te he tenido que presionar, pero quiero cumplir con el tiempo. Son las 10:54. Quedan los últimos 4 minutos para Lucía y de ahí vamos al cierre. Así cumplimos con un paradigma inverso que dice que los latinoamericanos nunca respetamos los tiempos. Vamos a ponernos en formato. cumplimiento de tiempo. Vamos, Lucía. Sí, no, mira, yo lo que quisiera es un poco reiterar que es por primera vez en estos pues, años que tienen el índice o el análisis de riesgo, es primera vez que Estados Unidos juega un rol tan fuerte en la, entre comillas, lucha contra las drogas en un formato distinto. O sea, si bien antes decíamos el riesgo del crimen organizado es muy profundo, del poder ilegal, como yo lo he mencionado, las respuestas eran policía, cárcel, justicia, prevención, ¿cierto? Esas eran las respuestas. Hoy día hay un fenómeno, y todos lo hemos conversado, que es un fenómeno distinto, donde las respuestas se han amplificado. Y esas respuestas pueden tener la explicación inicial que se dio en Chile también, que al presidente Maduro lo habían extraído básicamente porque era el jefe del cartel de los soles, que después el Departamento de Justicia norteamericano dijo que en realidad ese cártel no existe, cosa que, Exacto. bueno, ya lo habíamos dicho en muchas ocasiones, pero pues los nombres de fantasía, los cárteles, venden series de Netflix y también tienen réditos políticos. Pero más allá de eso, también creo, Daniel Jorge, que acá hay un fenómeno donde Brian decía que México, de todas maneras, Colombia tal vez no, pero donde la acción policial militar de Estados Unidos y las represalias político-diplomáticas de Estados Unidos frente a lo que van a titular la guerra contra las drogas, son cosas que son muy novedosas y que pueden abrir flancos muy diversos en los próximos años. Así que nada, te va a tocar seguir analizándolo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lucía. Para ir cerrando con tu tema, este tema de decirle narcoterrorismo, que lo coloca en otra categoría. ¿Mm? ¿Cómo lo estás viendo? Porque hay una presión muy grande para otros gobiernos para que declaren a estos grupos también narcoterroristas. Lo hicieron los Sí. mexicanos, lo hicieron los ecuatorianos, no lo hicieron todavía los colombianos, tengo entendido, pero la presión irá por ahí. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una presión muy grande, como tú lo dices, de Estados Unidos. Hay la retórica del narcoterrorismo, esto que le llamamos la securitización de la agenda política latinoamericana, ya viene de largo plazo. No por nada, hoy día la migración venezolana pasó de ser un tema humanitario a ser un tema básicamente criminal, donde Correcto. casi nadie está hablando, digamos, de la protección social, de los exilados, de pues el refugio, nada. Estamos hablando básicamente del tema criminal, lo cual es parte de esta narrativa securitizante. El narcoterrorismo permite entender, y esto también lo hemos conversado en otras ocasiones con el centro y con Jorge y también contigo, Daniel, permite militarizar la respuesta, ¿no? Entonces hoy día la diferencia es que hasta hace pues un par de años militarizar la respuesta significaba principalmente meter a los militares Eso, de nuestros propios países, pero eso. pareciera que hoy como la guerra contra las drogas es una guerra, digamos, hemisférica, y ya sabemos de quiénes somos, hay uno que es dueño de este hemisferio, fuera de bromas, esto podría permitir, digamos, una intervención mucho más clara. Y para graficarlo en uno o dos sentidos, si mañana hay un ataque de personal o de drones a un par de entre comillas, sospechosos de ser capos del narcotráfico en México, dentro de tierras mexicanas por parte de Estados Unidos, podría estar explicado por la lucha contra las drogas, ¿no? Entonces,
Ahí hay, en el marco de la crisis profunda, el multilateralismo, Naciones Unidas, la justicia internacional, que creo que es algo que no sé si lo hemos dicho con tanta claridad, pero también otra diferencia para el 2026 es que hasta hace un año creíamos que habría alguien allá arriba en Naciones Unidas que iba a decir algo, pero entre Exacto. Gaza, entre Ucrania y todo lo que hemos vivido, nos damos cuenta que ese decir algo se ha debilitado enormemente y probablemente vamos a ver que país tras país van a ir no solamente tal vez instalando bases militares, definiendo narcoterroristas a los grupos armados, sino también incluso en algunos casos permitiendo colaboraciones más activas, ¿no? Muchísimas gracias, Lucía. Ese era precisamente el punto al cual quería que nos llevaras. Bueno, yo cierro acá. Un agradecimiento súper especial a Brian, que ya no nos acompaña, pero porque se excusó porque tenía otro compromiso. Obviamente a Margaret, que ya debe ser medianoche. Lucía, Hernán y Benino. Muchísimas gracias. Un agradecimiento también especialísimo a Jorge y a todo su equipo y al Centro de Estudios Internacionales de la UC. Jorge, el cierre dentro del tiempo acordado. Muchas gracias por habernos acompañado. Parto agradeciendo a los panelistas, a Daniel por tu excelente moderación, al equipo del Centro de Estudios Internacionales, Janine, Susi, Daniel, que han trabajado intensamente. Y nos da alegría ver que este índice ya por sexto año consecutivo, que ha logrado un espacio importante en una América Latina que queda claro, sigue enfrentando un cuadro de incertidumbre, sigue enfrentando desafíos estructurales y otros temas cíclicos y queremos invitarlos desde esta tarde a descargar el informe en www.ciuc.cl y va a estar también disponible en las redes sociales y en todos los espacios virtuales. Muchas gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo en una próxima actividad. Y un agradecimiento especialísimo a todos los que nos están mandando aplausos, globitos, etcétera, de quienes nos han acompañado virtualmente. Así que muy agradecidos, ¿eh? Que tengan muy buen inicio de año. Gracias, hasta luego. Ojalá puedan Ah, subir el video de esta conversación también.